Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Ahora puedes disfrutar de todos los episodios de los programas de Libertópolis en un solo lugar. Sí, desde el 31 de enero tendrás todos los episodios de Libertópolis en un solo podcast. Escúchalos desde tu aplicación de podcast favorita en Android o iOS. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes. Me acompaña también Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Ahora ya está oscuro. Ya no sabe uno si es tarde o noche. Esta época del año es cuando oscurece más temprano y bueno, ya estamos aquí. Si usted va en el tráfico, por favor, respire profundo. Por favor, tómelo con calma. El tráfico bastante complicado. Por favor, respire profundo y gracias por escucharnos por la 102.1 FM. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, transmitimos por Facebook, por YouTube y por Twitter. Nuestros canales son Libertópolis, así que gracias también por compartir nuestra transmisión. Hoy vamos a platicar acerca de un tema por demás interesante y vamos a hablar acerca de cuáles son esos 5 imperativos o esas 5 acciones que deberían haber en una empresa si queremos que sean exitosas. Chepe. Pues la vez pasada habíamos hablado de estas mismas 5, solo que habíamos explicado únicamente las 3 primeras, por así decirlo. ¿Vale la pena hacer un pequeño resumen, Chepe? Sí, yo creo que sí. Por un lado tenemos amor entre los miembros de la familia, donde amor se debe interpretar del griego filia, que es respeto, que es abrazar la diversidad, no solo entenderla y aceptarla, sino abrazarla y promoverla, porque los puntos de vista, voy a llamar en conflicto, aunque no sea necesariamente la mejor palabra, los puntos de vista en conflicto generan una mejor oportunidad. O sea, si tú estás hablando de un concepto y le encontrás la solución A y yo le encuentro la solución B, pues dialogando muy probablemente vamos a encontrar la solución C, que sea una mezcla, una combinación entre lo que tú estás diciendo y lo que yo estoy diciendo, pero ciertamente elevada, ciertamente mejor. El segundo punto que habíamos hablado era un sistema formal de planeación estratégica, o sea, debemos de ponernos de acuerdo, debemos de consensuar, debemos estar al unísono buscando una misma visión, un mismo objetivo o mismos objetivos. No necesariamente vamos a estar de acuerdo con todos, pero una vez los acordamos, nos montamos en esa carreta para seguirlos a pie juntillas. Respeto, amor, y ahorita hablaste de la planificación informal y ahora sigue la tercera. Sí, y la tercera, un profundo conocimiento de la situación financiera de la empresa, que no quiere decir conocer los estados de resultados y los balances y los cambios en la posición financiera. Quiere decir que debemos de sentir si nos va bien o nos va mal. Y eso desde temprana edad, María Dolores. O sea, no debemos esperar a que alguien racionalmente, numéricamente, financieramente entienda los estados de resultados y los balances generales. Tenemos que comenzar con que si nos va bien, para poner la analogía que pusimos la vez pasada, hay viaje al IRTRA, y si no nos va bien, hay solo un chocolate para Navidad. En otras palabras, tenemos que auspiciar que todos los miembros de la familia estemos conscientes de cómo nos va en la empresa. Algunas veces nos va a ir bien, como se dice, época de vacas gordas, otras veces no nos va a ir tan bien, épocas de vacas flacas, y vamos a tener que responder al momento que estemos pasando. Si es época de vacas flacas, pues nos vamos a tener que apretar el cinturón. Y por cierto, todo esto conduce a que estemos en épocas de vacas gordas o de vacas flacas, debemos de ser austeros. Donde austeridad no es pichicatería, austeridad es saber utilizar bien los recursos para sacarles el mejor rendimiento. Por ejemplo, los niños van entendiendo el tema de si va bien tenemos viajes, si no va bien la empresa es un dulce. ¿Cómo hacerlo en el tema financiero cuando los jóvenes, o sea, ya son jóvenes y ya puede ser un poco más, si queremos usar la palabra, sofisticado? Bueno, pues entonces enseñarle
los estados financieros propiamente dichos. Tal vez no con tanto detalle, no porque no los vayan a entender, sino que porque no vamos a abrir una polémica entre todos los miembros de la familia para analizar los estados financieros. Pero lo que sí es cierto es que podemos encontrar índices. Por ejemplo, si las ventas suben el 10% y queremos ser eficientes, las utilidades deberían de subir el 12%. No es válido que si las ventas suben el 10%, las utilidades suban el 8%. Me estoy explicando, porque quiere decir que no estoy haciendo uso efectivo de los recursos. Hoy precisamente estuvimos con una familia en donde me gustó mucho que lo que se dieron fueron índices. Vamos a crecer 10% en ventas, que por cierto era el ejemplo, y vamos a crecer 12% en utilidad. Eso quiere decir que la dilución de los gastos fijos tiene que existir, que la eficiencia va a ser porque vamos a obtener mayor volumen. Entonces, los gastos, lejos de crecer 10% igual que las ventas, van a tener que crecer únicamente, por ejemplo, 8%, para que entonces las utilidades crezcan 12%. Pero no es válido decir, vamos a crecer 10% en todo, porque entonces no estamos siendo más productivos, lo que estamos siendo es más grandes. Claro, no hay rentabilidad, no aumenta la rentabilidad, sino, claro, lo que tú dices es ser más grandes, o sea, debería haber un uso correcto o una optimización de los recursos. Es correcto. Y esa optimización de los recursos nos lleva a una mayor eficiencia, le llamaríamos a una mayor productividad. Y por cierto, la parte financiera no puede estar desprendida de la parte de la organización, llamémosle la parte humana. Por ahí hay un slogan que me gusta mucho de una empresa que dice: queremos ser una empresa altamente productiva y plenamente humana. No son elementos en conflicto, al contrario, si es plenamente humana, la gente va a estar más motivada para trabajar mejor, por lo tanto va a trabajar mejor, por lo tanto va a ser más eficiente, por lo tanto más productiva, por lo tanto la clientela la vamos a poder atender mejor, como la atendemos mejor van a ser más leales y se convierte en un círculo virtuoso. Y eso es bien importante y esa es una combinación de lo financiero con la planeación estratégica. Es ahí donde ya se muestran estas relaciones en el tema del conocimiento financiero o el conocimiento de las finanzas. Es entonces ya dependiendo de la edad de los involucrados ir dándoles más información, y el tema de los índices también se va enseñando. Mario, todavía vamos por el tema 3, no sé por dónde andas, pero si te perdí, que todavía vamos. Que no pase el chart. Entonces, en ese aspecto, Chepe, el uso de índices me parece muy interesante porque al final tienes razón, muchas veces solo nos enfocamos en una parte de la medición. Es como decir, tiene usted 38, pero ¿eso es bueno o es malo? Es el contexto, si es temperatura, ya está usted teniendo fiebre o si temperatura elevada. Sin embargo, si es para otra cosa, es bueno. Entonces, es entender en el contexto de esta información y por eso el tema de los índices. Y ahí mencionaste algo bien importante, María Dolores. Como las empresas, hoy en día nos podemos comparar con empresas del otro lado del charco, con empresas de todo el mundo. Podemos tener bases, podemos tener benchmarks. Entonces, si las empresas como la mía, alimentos voy a decir, están teniendo una rentabilidad del 8%, pues yo debería de tener una rentabilidad del 8%. Qué bueno si la tengo mayor, pero qué malo si no la tengo menos, porque quiere decir que entonces no estoy en la industria, no estoy compitiendo de tú a tú con el resto de la industria, entonces estoy en desventaja, y cuando estoy en desventaja es bien complicado. Hay un autor que dice que sin estrategia o con estrategia, si no nos aumenta la eficiencia, ni nos preocupemos en tenerla, ni nos preocupemos en pensarla. Tenemos que tener una ventaja competitiva. Si no tenemos una ventaja competitiva, no merecemos existir. Perdón lo brutal que estoy siendo con el comentario, pero no tenemos lugar, no somos de los buenos. Es como cuando estamos hablando de deportes para ir a las Olimpiadas. Si yo no salto en salto alto, digamos 2 metros, que sea el estándar que me piden en las Olimpiadas, ni voy.
Sí, es bien interesante porque al final uno debería ser competitivo, no solo en la región, sino con los mejores y buscar aspirar a esa competitividad, porque eso asegura la permanencia de la empresa. ¿Cómo no? A ver, ahí me voy a meter a Honduras un ratito, pero hemos encontrado que el mayor problema de las empresas familiares son los momentos de sucesión, cuando pasamos de una generación a otra generación. Y desgraciadamente la mortandad de primera a segunda generación es altísima, 50%, y de segunda a tercera más alta todavía, 85% de los que quedan. O sea que de primera a tercera generación queda 5% de las empresas, a lo sumo 10%. Entonces estamos en esta alianza que hemos hecho, es precisamente queremos colaborar con empresas familiares para facilitar los procesos de sucesión. Y hoy un amigo me decía que hay dos tipos de sucesiones. Sucesión gerencial, que tiene que ver con la empresa propiamente dicha, y sucesión generacional, que tiene que ver con la familia. Y por cierto, este amigo me decía, y creo que son tres, y sucesión para mantener la armonía entre los accionistas, que sucede que además son familiares. Entonces no importa si nos quedamos con una, con dos o con tres, pero las sucesiones son importantísimas. Y para lograr sucesión es que estamos hablando de estos 5 imperativos. Y para hablar de sucesión es que tenemos que tener reglas claras, que son algunas de las que vamos a exponer en los otros dos segmentos. Pero en resumen, es para encontrar los mecanismos adecuados para facilitar los procesos de sucesión. Y cuando regresemos, continuemos con los otros 2 imperativos. Ya hablamos de los 3 primeros, hablemos de los 2 siguientes imperativos en las empresas familiares que desean ser exitosas. Pues muchas gracias, Chepe, muchas gracias por platicar hoy con nosotros acerca de los 5 imperativos para el éxito en las empresas familiares. Nos escuchamos en una próxima emisión. Gracias y buenas noches a todos. Ahora puedes disfrutar de todos los episodios de los programas de Libertópolis en un solo lugar. Sí, desde el 31 de enero tendrás todos los episodios de Libertópolis en un solo podcast. Escúchalos desde tu aplicación de podcast favorita en Android o iOS. Libercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés.